muy pocos días, a través de los medios de comunicación, apareció una entrevista realizada al señor secretario de Planeación, donde se habla, se expresa, se dice, se escribe, se comenta sobre el decreto que reglamenta el POL en materia de UPLs. Yo siempre he venido sosteniendo, porque hay una sentencia del Consejo de Estado, que todo lo concerniente a la reglamentación, al establecimiento y a la organización de las UPL que quedaron consagradas en el decreto 555, el del Plan de Ordenamiento Territorial, sacado por decreto y de manera unilateral, sin tenerse en cuenta la participación de la ciudadanía en Bogotá, tiene que pasar primero por el Consejo de la Ciudad, porque esto de alguna manera es un tipo de organización administrativa y en consecuencia y por ello tiene que debatirse a través de un acuerdo que indudablemente debe ser de iniciativa de la administración, pero sus definiciones en materia de esa organización deben emanar del Consejo Capitalino. Ahí les dejo no ese chicharrón, porque yo no hago chicharrones, sino esa opinión para que quienes siguen en la corporación tomen nota de este tema. No es posible entonces que las UPL, con unas denominaciones existentes del pasado y unas nuevas que quedan en ese decreto, se organicen en 7 agrupamientos, y a decir de muchos van a entrar en colisión con las localidades, porque según el señor secretario, pues no hay problema, pero resulta que esos 7 agrupamientos de localidades para un total de 33 van a tener unas gerencias, les van a nombrar, van a ubicar, ya por supuesto este gobierno no lo hará, pero si eso está acordado con el que viene, pues van a nombrar 7 gerentes de esos agrupamientos de las localidades y ellos tendrán unas funciones que cumplir y entonces, en mi opinión, sí van a entrar en colisión con los alcaldes de las distintas localidades de la capital de la República. Eso es lo primero. Lo segundo, señor presidente, es dejar igualmente una opinión frente, porque en ese decreto se habla de la ciudad de proximidades. Yo en esa materia estoy de acuerdo, pero no porque se reglamente por este decreto, sino porque igualmente eso tiene que ser una discusión del Consejo Capitalino. Y toco el tema de las proximidades es para decir que yo creo que este Consejo y el que viene, porque hay algunos colegas que se quedan, tienen que revisar esa situación por una razón, porque las grandes discusiones en el Consejo Capitalino giran alrededor principalmente de los presupuestos destinados a la movilidad en lo que tiene que ver con las grandes obras, llámense troncales de Transmilenio o llámense primera o segunda o una B o una C o un tramo de cualquier línea de metro en la capital de la República, mientras se desestiman recursos mucho menores que tienen un gran impacto social, ¿sí? Y eso tiene que revisarse, porque de lo contrario, pues la mayoría de los recursos del presupuesto, como quedó demostrado en la aprobación que hizo el Consejo de manera mayoritaria, con 15 votos menos, aprobaron ese presupuesto para seguir beneficiando a los operadores, por ejemplo,
de Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Entonces uno se preocupa si queremos una ciudad de proximidad en 20, 30, 40, 50 años, seguramente ya para algunos de nosotros no la vamos a vivir, pero no importa, hay que dejársela a otros. Entonces uno dice, ¿y para qué esas obras de gran impacto pero económico? Si las distancias en una ciudad de proximidad tienen que acortarse, porque todos los servicios deben estar cerca donde vive la ciudadanía. Y claro, pues yo no voy a discutir que es que no, una persona que vive en Ciudad Bolívar en algunos momentos no tiene que desplazarse hasta el norte capitalino, por supuesto, pero eso será lo excepcional. Entonces, a mí me parece que ese es un debate que tiene que abrir la ciudad para evitar grandes gastos en obras que en el futuro van a ser innecesarias, digo yo, y ubicar los recursos en gastos para la política social, para acabar el hambre, para garantizar una salud plena y una educación total desde preescolar de 3 años hasta la educación superior, porque ese es el ciclo de la educación. El ciclo de la educación no es por tramos, no es que el preescolar ya hasta ahí fueron, no es la básica primaria y hasta ahí fueron, no es la básica secundaria y hasta ahí fueron, no, es garantizar el acceso y la continuidad desde los 3 años hasta que se obtiene un título de educación superior, bien sea técnica, tecnológica o universitaria. Para eso es que se debe priorizar el gasto y no, como lo decía ayer el señor secretario de Hacienda, que sus intereses son marcados hacia el gran capital y desconoció lo de la tarifa diferencial para los estudiantes de la ciudad de Bogotá en el transporte público. Muchas gracias, señor presidente.